Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 4 de febrero de 2021. Saludamos entonces a quienes nos acompañan. Empiezo con Cecilia Aguiluz, buen día. Buenos días la audiencia. Martín Couto, buen día. Hola, muy buenos días. Buen otoño para todo el mundo. Sí, lindo febrero para tomarse vacaciones. Daniel Superviel, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y por último, Esteban Valenti. ¿Cómo te va, Esteban? Bien, buen día a todos ustedes y a la audiencia. No te noto muy entusiasmado. Estás muy serio. No, estoy... es decir, ya me resigné a la tortura de los jueves. Ya participé la semana pasada. Es cierto, volviste. Yo no estaba, pero ya te reencontraste con la audiencia. Bueno, un gusto. Bienvenido a ti, que te reincorporás. Sí, el lunes. Fue el lunes. Barbudo, además. Sí, ¿viste? Algún cambio. Sí, pero tenés ojo porque te sale canosa, ¿eh? No queremos tener un conductor con 10 años más, ¿eh? Ah, es por eso. Esa es la imagen. Bueno, abrimos una encuesta en todo caso. Mientras tanto, vamos al primer tema de hoy. El presidente Luis Lacalle Pou dijo ayer, a la salida de la reunión con su colega de Brasil, Jair Bolsonaro, en Brasilia, que hay tierra fértil para que los miembros del Mercosur puedan negociar tratados comerciales por su cuenta con países que no forman parte del bloque. Es momento de perfeccionar el instrumento, dijo el presidente en rueda de prensa, al llegar al Aeropuerto Internacional de Carrasco, luego del encuentro en el Palacio de la Alborada, junto a Bolsonaro, el canciller uruguayo Francisco Bustillo y el ministro de Relaciones Exteriores brasileño Ernesto Araújo. Creemos que se está generando tierra fértil para ese viejo anhelo nacional que es participar del bloque, pero poder negociar con otros países. Eso es la flexibilización, que será por un tema de distintas velocidades o será una flexibilización pura. Por otro lado, el presidente aseguró que hay algunos escollos que no fueron salvados para firmar el acuerdo de libre comercio pendiente entre la Unión Europea y el Mercosur. Yo no soy muy optimista de que eso avance rápidamente, agregó. Lacalle Pou contó que también dialogó con Bolsonaro sobre proyectos de infraestructura comunes entre los dos países. Indicó que se manejó la posibilidad de construir un segundo puente que conecte Yaguarón con Río Branco en Cerro Largo, una iniciativa que partió de Brasil, y mencionó, por otro lado, su objetivo de trabajar en conjunto con Brasil sobre las hidrovías, la del río Uruguay y la de las lagunas en el este del país. Más temprano en Brasilia, Bolsonaro había hecho comentarios también, dijo que se trató de una visita informal de Lacalle Pou, almorcé con él, mucha cosa de la informalidad, pero alguna cosa obviamente importante. Uruguay, dijo Bolsonaro, es un amigo nuestro, un país que integra el Mercosur, conversamos de la posibilidad de flexibilizar para cada país sus negocios con otros países. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cómo les resulta lo que deja este encuentro, esta primera salida al exterior del presidente Lacalle Pou, esta visita fugaz, relámpago a Brasil? Esteban, ¿empezamos contigo? Sí, Emiliano, yo te siento muy bajo, ¿eh? Bueno, vamos a solucionar eso. Sí. Bueno, ¿me sienten bien ustedes? Perfecto, a ti te escuchamos perfecto. Bueno, yo de acuerdo a lo que era notorio y se hizo explícito al retorno en cuanto a los objetivos del viaje, que por orden de importancia eran, primero, el tema de las negociaciones hacia afuera del Mercosur como una manera de reformar lo fundamental del Mercosur. Después de 30 años, si eso no cambia, es realmente una situación muy difícil para el Uruguay. Segundo, el tema de la infraestructura. Tercero, el tema de algunos intercambios de carácter estratégico con la energía. Yo creo que le fue muy bien a Lacalle. Y que haya ido muy bien a Lacalle es que le va bien al Uruguay. Vamos a entendernos claro. Es decir, en eso no tenemos que ser mínimos, no tenemos que ser reductivos. A ver, es notorio que nosotros tenemos en el Mercosur una fortaleza y una debilidad muy grande. En la medida que se refuerce y la fortaleza se cambie, y sobre todo que la debilidad caiga, que podamos negociar
sobre todo con clientes que son los principales y que para nosotros representan, digamos, un pago de aranceles muy alto, que podría hacernos mucho más competitivos, yo creo que es un dato positivo. Está claro que se reafirmó ayer. Yo también soy bastante pesimista en la actual situación y con la falta de liderazgos que hay en Europa, hasta incluso con el retiro de la Merkel, veo muy difícil el tema del acuerdo con la Unión Europea, que por otro lado no es nuestro principal cliente en absoluto. Es decir, es muy interesante, pero es 10 veces más interesante China, el este asiático y otros países. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de los resultados de una visita que no fue protocolar, que fue esencialmente de discusión de temas bastante prácticos, después podemos seguir, el tema logístico del río Uruguay es muy importante. El problema ahí es uno solo, es la Argentina, tanto de eso como de la flexibilización del Mercosur. Vamos ahora con Martín. ¿Tus impresiones? Yo creo que, en primer lugar, es una buena noticia que el presidente se vincule y tenga este tipo de reuniones. Haya tenido durante la pandemia las únicas dos que tuvo con el presidente argentino y el presidente brasilero. Más allá de la opinión que he sabido que tengo y que además tiene en general el Frente Amplio sobre el presidente brasilero, que no cambian nada, pero en realidad de trasladar de ahí que el presidente uruguayo no debería reunirse o intentar un vínculo de trabajo conjunto con el presidente brasilero sería un disparate. Entonces me parece que en ese sentido estuvo bien, digamos, y hay que mantener relaciones con nuestros vecinos, incluso porque también en el marco de la pandemia, ayer alguien creo que se lo preguntaba al presidente en la conferencia de prensa o en algún lado lo mencionó, la aplicación de un tratado conjunto para trabajar en términos de la frontera con Brasil. Es decir, el vínculo con Brasil sigue siendo muy importante y además en este contexto eso se agudiza. Creo que falta definir exactamente a qué se le llama flexibilizar, y creo que el Mercosur algún elemento de flexibilización ya ha tenido, pero bueno, de hecho se lo preguntaban en la conferencia y el presidente un poco lo que planteaba es, bueno, eso está por verse. Es importante lo que planteó el consenso en el Mercosur como manera de funcionamiento, y creo que en realidad lo otro que puedo sacar en limpio es que el presidente entiende que el Mercosur es clave y que no podemos tomar caminos que nos alejen de nuestros vecinos o que nos dejen de espaldas a nuestros vecinos por nuestras dimensiones, nuestra ubicación en el mapa, etcétera. Creo que en ese sentido diría, bueno, hay que ver qué es flexibilizar y qué implica con los vecinos, qué implica para todos nuestros sectores, no solo para un sector, por ejemplo, el sector agroexportador. Y me parece, en definitiva, para terminar esta primera intervención, que, por lo menos desde mi punto de vista, es importante hablar de integración más allá de las cuestiones comerciales. Estar integrados con los vecinos, yo pensaba, bueno, cómo en este Mercosur, con esta coyuntura y estos jefes de Estado, seguramente no hubiera sido posible, pero en el futuro, por ejemplo, negociar o vacunas en conjunto o tener trabajo vinculado a la producción de medicamentos en conjunto, todas esas cosas son clave. Entonces me parece que además del énfasis en lo comercial, me gustaría hablar de integración en un sentido amplio, más allá o incluyendo pero no agotando las cuestiones comerciales. ¿Te gustaría, Martín, y te parece viable, te parece realista eso? Bueno, en realidad han habido intentos en el Mercosur y en América Latina. Por ejemplo, hay un tema que es clave y es la defensa. Bueno, la defensa tiene un gran componente que no tiene que ver con el factor militar necesariamente, que tiene que ver con las relaciones exteriores. Nosotros ahí deberíamos tener un trabajo muy fuerte con los vecinos del Mercosur y con América del Sur. Entonces, me parece que esa debería ser la apuesta y que no debería el gobierno limitarse a apostar, mejorar nuestros vínculos comerciales con los vecinos, porque la vida es más compleja y sobre todo con los vecinos deberíamos dar cuenta de esa complejidad en nuestras relaciones. Voy a dejar a Cecilia para el final, la dama para el final. Ahora escucho a Daniel. Bueno, creo que nuevamente el presidente tira un revulsivo arriba de la mesa del Mercosur. El Mercosur evidentemente es un corset que está dejando sin oxígeno a los países. Es como dice Martín, somos del barrio, no nos podemos hacer como Saramago, cortar a Uruguay y sacarlo del Mercosur, entonces hay que convivir con ellos.
Y en ese sentido el presidente pone arriba de la mesa dos temas interesantísimos, ¿no? La flexibilización del Mercosur. El presidente plantea un revulsivo al Mercosur y un revulsivo a la integración, porque Esteban ya se refirió y Martín también se refirió político, pero también a la integración, a los puertos del litoral y a toda la zona del norte, Bella Unión y de ahí para abajo, la posibilidad de realmente efectivizar ese sueño tan anhelado y tan planteado en la discusión pública uruguaya de la hidrovía para conectar con el Pantanal y toda esa zona. Y esto que anuncia del puerto Tacuarí, de unir con la Laguna de los Patos, la Laguna Merín y tratar de sacar la producción uruguaya por ahí y generar un nuevo comercio en esa zona del este, me parece que son sumamente interesantes. No los tenía tan firmes en la agenda presidencial de los últimos gobiernos. Y por otro lado, reconocer el pragmatismo también de este gobierno, ¿no? Reconozcamos que cuando habían gobiernos de afinidades ideológicas, como fue el caso de Kirchner con Vázquez, tuvimos los puentes cortados, no se quería convocar a la UNASUR, no se quería convocar a nadie se quiso meter en el tema. Y el presidente, creo que con otra estrategia totalmente diferente a la de las comunidades ideológicas, está defendiendo los intereses del país para el bien del país. En ese sentido me parece que está buena la discusión que se plantea, y una discusión que ojalá permee en los otros gobiernos, ¿no? En Paraguay, en Brasil, en Argentina. Y es como decía Baillant hoy en la entrevista que hiciste hoy de mañana, experto de economía que da clases en la Facultad de Economía de la Universidad de la República. El doctor Marcel Baillant. Hay que mandar señales rápido, porque si no es más bla bla, como tantas veces hemos estado hablando de las posibilidades de que el Mercosur sea más flexible, que nos beneficie a nuestros países, a nuestros comercios, a nuestros intercambios comerciales. Sí. Y también la otra parte, ¿no? La integración también en el tema de educación, en el tema de los títulos de los estudiantes y de los profesionales, el paso de fronteras, todo ese tipo de cosas. Imagínense lo que hubiese sido que el Mercosur en bloque negocie por las vacunas. O sea, capaz que es el puntapié inicial para una nueva reformulación del Mercosur y, como yo digo, aflojar un poco el corset para que entre oxígeno y nos dé aire para poder seguir avanzando. Sí. Estamos soñando, ¿no? Se apretó el acelerador de los sueños, porque venimos de un Mercosur castigado, bloqueado, trancado, ¿no? Se abrió acá alguna puerta, alguna ventana, hay que ver qué pasa. Y bueno, y ya que mencionabas al doctor Marcel Baillant, él decía, a propósito de esa disposición que manifestó ayer Bolsonaro a considerar la posibilidad de que los países integrantes del bloque negocien por su cuenta acuerdos comerciales con terceros, él decía, bueno, vamos a ver qué pasa con eso, porque ahora tienen que formalizar el apoyo a Argentina, Paraguay, eso lleva su tiempo, va a tener idas y venidas, ya sabemos cómo es la historia. Lo que él señalaba es, bueno, aprovechando esa señal de Bolsonaro, hay que actuar. Él decía, a eso aludía recién Daniel, hay que actuar, hay que poner ya mismo en gestión negociaciones con China, Emiliano, con Japón, etcétera, etcétera. Vamos con Cecilia ahora. Bueno, yo primero que nada saludo la frase y la intención del presidente cuando dice que los países no tienen ni enemigos permanentes ni amigos permanentes. Yo creo que ese es el gran timón que tenemos que seguir todos, ¿no? Y lo digo porque se han dado otras situaciones hace poco tiempo donde discutíamos esto, ¿no? El tema de las afinidades ideológicas, y la verdad que saludo que estemos en esta línea, porque me parece que es la línea donde se avanza, ¿no? Nosotros somos muy pequeños, no solamente para el concierto mundial, sino también para el Mercosur, de manera que aprovechar esta oportunidad de la situación como está para generar espacios diferenciales para Uruguay me parecen muy importantes. Y cuando digo espacios diferenciales me estoy refiriendo a la flexibilización, porque más allá de que se puedan tener las conversaciones con los otros países, que sí hay que tenerlos del Mercosur, la verdad es que el más grande es Brasil, y que si Brasil te hace un guiño y vos podés negociar aparte, podés negociar aparte. Y eso es una cuestión que para Uruguay, sin duda, es una puerta que se abre. Lo habíamos hablado, sí, no sé si ustedes se acuerdan. Más temprano Baillant decía, ¿no? Acá quien marca el rumbo es Brasil, punto, ¿no? Claro, es que es Brasil. Hace un tiempo, ¿se acuerdan cuando se retira Argentina de las negociaciones con Corea y otras negociaciones que tenía el Mercosur? Lo decíamos, bueno, esta es una oportunidad Uruguay de ir y pedirle a Brasil y plantearle a Brasil y posicionarse con Brasil y decir, bueno, nosotros necesitamos ir aparte, porque nosotros no somos competitivos con Brasil, no está de más decirlo. Por lo tanto, es una cuestión que desde mi punto de vista ni siquiera tendría importancia
para ellos si se enmarca en esto que se está enmarcando, que es un criterio más general de flexibilización, que para mí ni siquiera la definición sería el problema, sino que lo que es el tema es dejar esta posibilidad de que Uruguay, como socio minoritario desde todos los puntos de vista, nosotros no competimos con Brasil en nada, porque en todo, en cuanto a volumen, Brasil nos supera ampliamente, podamos tener una puerta de negociación que sí nos cambie la economía a nosotros, porque como al ser tan pequeño, cualquiera de estas aperturas nos cambiaría a nosotros la economía. Eso por un lado. Por otro lado, y quiero hacer especial hincapié en el tema de la infraestructura. Yo, al ser del norte, para mí el tema de la hidrovía es uno de los temas claves que hay, no solamente en la economía, sino en el desarrollo de la región. Porque Uruguay históricamente, en los últimos años, yo diría que históricamente desde el principio del país, ha hecho foco en el puerto de Montevideo y dejó descuidado las otras riquezas fluviales que tenemos. Entre ellas el río Uruguay. La represa Salto Grande nos ha generado un problema importantísimo por el cual no pueden cruzar embarcaciones de escala, y tampoco tenemos puertos, a no ser desde Paysandú para abajo, que sean competitivos. Por lo tanto, Argentina, ¿qué hizo? Argentina metió toda la plata que pudo en el Paraná y ha generado una terrible salida impresionante. Cuando uno va y recorre los puertos que tiene el Paraná, se da cuenta lo que es la riqueza del traslado de materias primas que hay hacia el sur, y fue transformando el puerto de Buenos Aires en un puerto de comercio, pero de menor escala, y el Paraná está haciendo realmente y sigue la inversión hacia ese lado. Y nosotros con el río Uruguay nos quedamos perdidos porque nunca se focalizó la hidrovía, nos quedamos perdidos porque tenemos una represa que nos corte la salida, y en realidad tenemos una salida impresionante, que es lo que tiene que ver con toda la parte de Brasil. Y que si bien Argentina, por supuesto, que es un socio primordial porque compartimos los límites, en realidad Brasil es el eje, porque además la inversión que hay que hacer ahí es una inversión a 10, 15 años, y es una inversión millonaria que donde no se tenga Brasil con la salida económica de sus productos a través del río Uruguay, tampoco tendría sentido esta hidrovía. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y estoy siendo un poco autorreferencial de mi región, creo que es una clave para el desarrollo de toda la región norte, que tiene los mayores niveles de pobreza y desempleo del país. Brasil es, en definitiva, quien marca el rumbo. De todos modos, está la otra cara de la cosa, ¿no? Dice una de nuestras oyentes, Silvia, de Maldonado: con los brasileños ocurre como con las vacunas, hasta que no se firme no hay nada. Dicen que sí y después hacen lo que más les conviene. Lo que pasa es que Brasil va a hacer siempre lo que más le conviene. El tema es que no nos mire tanto a nosotros, y que dentro de todo tengamos el aval de transformarnos nosotros. No tenemos que esperar por Brasil. Tenemos el guiño de Brasil, bueno, adelante. Creo que ese es el punto, porque nosotros no somos significativos para Brasil. Nuestro país es menos que cualquier estado de ellos, y es una realidad. Es un país maravillosamente grande. Pero no vamos a ver su economía en base a nosotros. Cecilia, estoy de acuerdo que en escala no somos significativos para Brasil, pero en política, en un bloque de 4, por más de los tamaños, yo creo que siendo Uruguay un país respetado en el continente, un país respetado, que hoy salió el índice democrático de ser el país con mejores índices democráticos de América Latina, institucionalmente respetado, una alianza Uruguay-Brasil, por más que para Brasil sea un mosquito, en un bloque de 4, con Paraguay también alineado con Brasil, empieza a tener una fuerza diferente que sea Brasil contra Argentina. Entonces yo no relativizaría tanto el rol de Uruguay por la escala económica. Yo no lo estoy relativizando al rol de Uruguay. Lo que digo es justamente que el guiño tiene que ser a la libertad de Uruguay. No estoy relativizando para nada. Lo que digo es que Brasil no va a mover ni su economía ni sus índices de desarrollo mirando a Uruguay. Brasil va a seguir funcionando. Lo que nosotros tenemos que hacer es funcionar por nuestro lado. Y si nosotros estamos encorsetados con el Mercosur, que es un modelo de fracaso, porque el Mercosur es un modelo que no ha tenido ningún tipo de éxito, ni económico, ni desde el punto de vista de la ciudadanía, ni desde el desarrollo, de ninguno de los puntos de vista. Por lo tanto, nosotros, Brasil es el que comanda. Si Brasil te deja de mirar, vos podés trabajar
tranquilo, y eso es lo que para mí tiene que hacer Uruguay. Y en todo, yo vivo en el norte, vivo 200 kilómetros de la frontera, tengo familia en Brasil, o sea, los que vivimos en la frontera sabemos de la importancia que tiene un país como ese, y también sabemos que necesitamos justamente, vos fíjate que si vienen las loyas nomás, las zonas francas brasileras, si se ponen en la frontera, que es una de las cosas que hay que impedir, se termina la economía del norte del país, porque en realidad son loyas gigantescas que mueven, que te venden desde los productos de primera necesidad hasta un auto, a precios que tienen, estamos hablando de más del 30% de diferencia con los precios uruguayos. Entonces es muy importante que esto avance, y es muy importante el tema de que nosotros no nos sentamos minimizados, pero sepamos que tenemos que tener un guiño para poder seguir trabajando, y es de Brasil, no es ni de Argentina ni de Paraguay. Lamentablemente es de Brasil. Esteban, volvemos contigo. No sé si a propósito del Mercosur estrictamente o de otras consideraciones que tengas para hacer de esta visita de ayer de la calle Pou a Brasil, de esto de la diplomacia presidencial que está impulsando. Ahí está. Voy a hablar de los dos temas. Primero, yo con guiños de Brasil no hago nada, lo digo claramente, porque el Mercosur tiene absolutamente... Además, hay que saber que nosotros guiñamos para un lado y ellos para otro. Acá hay que ver, es decir, no pasemos a la euforia de que se resolvieron los problemas. No se resolvieron. Nosotros tenemos que poder negociar tratados para el exterior con una condición bien clara, muy clara. Podemos bajar aranceles, pero cuando los que vayamos a negociar nos pidan ser puerta de entrada de sus productos para el Mercosur, ahí tenemos a Brasil y Argentina en el medio, que nos van a decir, muchachos, ustedes negocien, hagan acuerdo, pero los productos chinos o los productos de Asia no entran por el Uruguay sin arancel a nuestros países. Eso va a ser así, inexorablemente. Ese es el problema que tenemos en Europa, ese es el problema que tenemos en muchos otros aspectos. Así que es un paso. Yo creo que las prioridades que se dio el gobierno fueron buenas, que se logró un avance, que ahora hay que concretarlo, lo mismo que hay que saber. Todo el tema de la hidrovía depende de la Argentina, porque en el plan original de Salto Grande están previstas las esclusas. Para hacer las esclusas, que se tienen que hacer más bien del lado argentino, pero que de todas maneras se hagan del lado que se hagan, corresponden básicamente a un acuerdo binacional y a una financiación binacional, tiene que ser hecho con explícito apoyo de la Argentina. Y la Argentina tiene un pequeño tema, la exportación que puede transportar el Río Negro, el Río Uruguay, comparación con lo que puede transportar del sur de Brasil, es abrumadoramente favorable a Brasil. Porque Argentina, el Entre Ríos y de esas partes, tiene muy poca producción, mientras que el sur de Brasil, solo en soja tendría para... Y además tenemos un pequeño problema, el lobby de los puertos brasileños, que ya está actuando y ya va a actuar, porque no hay nadie que le interese que 10, 12 millones de toneladas de soja, en lugar de ir para el lado de Río Grande do Sul, etcétera, venga para el Río Negro, al Río Uruguay. Así que, por lo tanto, tomémoslo como viene, es decir, con seriedad, con sobriedad, etcétera. Por último, un comentario. A mí hay una cosa que la compruebo. Después me preocupa. Es presidente. En realidad, el gobierno tiene un presidente omnipresente. Es decir, no es solo las relaciones internacionales donde notoriamente el presidente fue el 97%, lo demás, no sé, ni siquiera respiraron o hablaron a destiempo atrás del discurso de Bolsonaro. Yo creo que en muchos aspectos el presidente ocupa un espacio en el gobierno absolutamente totalizador. Bueno, es un estilo, pero yo lo compruebo y tiene sus peligros para el propio presidente y para el propio gobierno. Y lo quiero decir. Sí, por ejemplo, tú te referís a la conferencia de prensa de ayer, donde si bien estaba el canciller Bustillo, no habló, el que habló fue el presidente. A las dos conferencias, Las dos. O las conferencias... habló Bolsonaro y 5 ministros y la calle, y el presidente de la calle. Y acá habló solo el presidente de la calle. Pero no es solo por eso,
es por muchos otros gestos y muchas otras situaciones en las cuales el presidente de la calle es la última y a veces la primera palabra en muchos frentes. Sí, si vamos a conferencia de prensa y a partir de lo que decís, recuerdo, por ejemplo, no sé, la última con anuncios a propósito de las vacunas contra COVID-19, no estaba solo el presidente en la mesa y sin embargo fue él quien habló. El ministro de Salud Pública prácticamente no intervino, ¿no? A eso te estás aludiendo. No es solo un problema de hablar, no, yo no me refiero solo a hablar. Hablar es una parte, es notoriamente un muy buen declarante, se puede aprovechar por parte del gobierno para comunicar. Estoy hablando de manejar los temas, que ya es otra cosa. Uh-huh. Bien, ¿ibas a decir algo de eso, Cecilia? Sí, sobre eso. Creo que en momentos de pandemia, en momentos de crisis es muy importante tener una referencia fuerte. Por lo tanto, en la parte de las vacunas y en todo el parte del manejo de la pandemia, para mí entender y he leído, porque me gusta leer sobre los temas de los manejos de las personas en los lugares de poder. A mí me pareció muy importante que esté siempre el presidente marcando el norte. Eso por un lado. Pero respecto a este tema puntual, el tema de la hidrovía fue un tema muy fuerte de campaña del presidente en el norte. Por lo tanto, creo que también es una señal de un cumplimiento de una promesa que hizo. Y no es lo mismo, yo no lo voté a Bustillo porque me prometió la hidrovía, pero sí lo voté a la calle porque una de las cosas que me gustó de su programa fue el conocimiento que tenía de la situación del norte en cuanto a la situación de pobreza, desempleo y bueno, los problemas que hay, y el único foco real de poder sacar adelante la situación es generando desarrollo en la región y a través de la hidrovía. Por lo tanto, me parece que es un cumplimiento de una promesa y a mí eso me parece que no es lo mismo que es interesante. Que le dio Es interesante ese enfoque desde el interior, ¿no? De cómo se observó algunos de los temas de la propuesta programática de la calle Pou, concretamente en este caso en Salto. Sí, Cecilia, vos tampoco votaste a Alberto Fernández, pero Alberto Fernández y Cristina Kirchner son 90% de la posibilidad de una hidrovía. 90%. Claro, pero a mí me parece fantástico y además coincido que al ser un tema binacional es imprescindible tener a Argentina en esto. Pero también coincido que si la hidrovía funciona el día de mañana, entre 15 o 20 años, ojalá la veamos, en realidad la mercadería que va a salir es brasilera. Bueno, cuando tú hacías ese planteo recién, Esteban, yo me detenía en imágenes, me detenía en conferencias de prensa, pero tú ibas más a fondo, decías, no, el tema no es solo quién habla en la conferencia de prensa, el tema es cómo se gobierna, cómo gobierna. Pregunta a una oyente acá, Ana Inés, ¿de dónde sacás tú que en el gobierno de la calle Pou es él quien resuelve solo? Hay, por lo visto, suposiciones. ¿Qué son? ¿Suposiciones equivocadas? ¿Por qué dice eso Valenti? Pero es que no lo digo yo, lo dice, digamos, cantidad de observadores y basta seguir cotidianamente los movimientos para ver ese papel absolutamente determinante. Además, como tenemos antecedentes que no son de los gobiernos del frente, por ejemplo, Jorge Valle era prácticamente también así, a mí es un tema que me preocupa, ¿no? Porque yo quiero que le vaya bien al gobierno, yo no quiero que la alternativa de las fuerzas opositoras, yo me ubico allí, sea que le vaya mal al gobierno. Así que yo lo digo en el mejor sentido de la palabra, que es hay que proteger un presidente que efectivamente está en una situación, saliendo lentamente de una situación muy compleja y no solo desde el punto de vista de la pandemia. Daniel, ¿tú querés hablar de esto? Sí, estamos levantando la mano. Un poco con experiencia personal, ustedes saben, de haber trabajado con él casi 8 años, reuniéndome prácticamente todos los lunes, salvo en los periodos lejanos a las elecciones. Es un estilo, sin duda, es un estilo de absorber la presión y de resolver, pero es alguien que escucha muchísimo y escucha a los expertos. Es algo que la calle Pou siempre dice, me gusta rodearme de los que más saben para entender los temas, y él escucha
y después decide. O sea, el hecho de que esté asumiendo todas las responsabilidades y dando la cara por las responsabilidades que asume, como dio la cara en la negociación de las vacunas y dijo es responsabilidad mía, y muchas otras cosas, tienen que ver con un estilo, con una personalidad, con una forma de ser, pero que no escucha y que no se asesora correctamente, hay una gran diferencia. Sí es un estilo, hay que reconocerlo, pero también es un estilo que absorbe presión y asume responsabilidades. El responsable soy yo, me quiero hacer cargo, eso lo dijo toda la campaña. Y volviendo a lo que dijo Cecilia sobre hidrovía, es verdad, tanto en la campaña del 2014 como en esta, el tema de las esclusas del Salto Grande estaban arriba de la mesa y era motivo de su preocupación permanente y de sus análisis y sus consultas. Así que en ese sentido yo sigo viendo el mismo de la calle Pou que conocí durante la campaña. Martín, vas tú y ya vamos cerrando. Sí. Varios comentarios. Hoy venía mansito, pero creo que una de las cuestiones que estoy de acuerdo... ¿Qué te hizo cambiar? Bueno, esta última discusión, por ejemplo, la calle demostró que desde el principio del gobierno, que hay cosas que él entendió, o la opinión pública también, que fracasaron, y a partir de ahí las tomó él. Desde el vocero presidencial, no funcionó, empezó a hablar él. Con las vacunas, el Ministerio de Salud, no funcionó, lo empezó a hacer él. Cancillería, no funcionó, la Cancillería de Talvi soltando la rienda, puso a un tipo de su confianza y en realidad asumió responsabilidades él. Entonces, también me parece que hay un problema, porque esta concentración de tareas, digamos, porque la responsabilidad última siempre es del presidente, que fue el electo por la ciudadanía y es quien designa ministros, por ejemplo, es lo que dice Esteban. Primero tiene un gran riesgo, que es que si el presidente empieza a fallar, no hay eslabón del medio para ajustar. No hay fusibles. No hay fusibles, ahí va, no me salía la palabra fusible. Entonces, no sos electricista. No, los sociólogos hablamos poco de fusibles, pero de válvula de escape hablamos un poco más. Pero entonces, eso es un problema para el futuro, y es un problema esta dinámica en donde algo no funciona y el presidente concentra tareas que no tienen que ver solo con la decisión final, sino el proceso, por ejemplo, de las vacunas, que él lo sacó del Ministerio de Salud y lo llevó a presidencia. Yo quiero comentar algunas cosas. Primero, no estoy de acuerdo con que el Mercosur es un desastre. El presidente tampoco, porque no se está planteando irnos del Mercosur, o que fue un fracaso. No estoy de acuerdo. Creo que necesita cambios, necesita mejoras y modernizarse, pero no creo en esa afirmación. No creo que haya habido un guiño, entonces Uruguay tiene que avanzar. No es así. A partir de este guiño se podría avanzar en lograr consensuar entre los países que puedan haber, por ejemplo, distintos ritmos de negociación, etc. Ahora, con lo que pasó hasta ahora no hay nada. Hay, alguien podría decir, un buen comienzo de determinadas conversaciones. Lo mismo con la hidrovía. No hay una promesa cumplida. Hay los intentos de trabajar para que esa promesa se pueda cumplir, pero no es que pasó un año y entonces va a haber hidrovía, porque eso no es lo que pasó ayer y no es además el tipo de conversaciones que se tiene en las relaciones internacionales. Entonces yo creo que en definitiva hay algunas señales, pero el problema es si se concretan o no, y no es tan automático de hay una añada y entonces empezamos a trabajar. Y por último digo que también es preocupante la situación de Bolsonaro en Brasil y su debilidad, y además el vínculo que tuvo con Trump y el cambio de gobierno de Estados Unidos, porque estamos ante un presidente de Brasil debilitado. Ahora veía una noticia de, creo que es la BBC en Brasil, que habla de un dossier que recibe Biden para enfriar y congelar las relaciones con Estados Unidos a partir de la actuación de Bolsonaro y del vínculo que tuvo con la administración Trump. Entonces, vamos a tener un vecino, y tenemos un vecino que además de ser muy cuestionado internamente con pedidos de impeachment varios, también va a tener que ver cómo reconfigura sus relaciones internacionales después de haberse casado con un presidente como Trump que fracasó.